Hola, buenas noches. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Vamos a ver algo que todavía teníamos pendiente sobre la exponencial y sobre una interpretación geométrica de lo que es la ecuación diferencial que motiva la exponencial, así como lo vieron en cálculo de variable real, en ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial x punto igual a x es una ecuación diferencial que en la recta da una manera de motivar la función exponencial, y algo análogo sucede con el paso a la variable compleja. Entonces, vamos a ver el paso a la variable compleja de esta ecuación diferencial lineal. El paso a la variable compleja sería, como a veces se dice, pues cambiar la x por la z, pero vamos a discutir todas las implicaciones que tiene pues el cambio de esta letra, porque a veces pues sí es cierto que cambias la letra x por z y va a haber cosas que se sigan valiendo, pero la interpretación geométrica sí cambia de una manera pues bastante profunda, porque estamos en un espacio de más dimensiones, un espacio que es C y C, R4, entonces pues sí cambia. Entonces vamos a dar el repaso de esto, que se supone que ya lo conocen. Entonces, nada más un recordatorio. Esta ecuación diferencial, de este lado tenemos que hay una función que te dice cómo va a ser la derivada. Entonces, una ecuación diferencial te da un costal de derivadas y tienes como información en ese costal de derivadas, pues en cada punto ciertos espacios tangentes, ciertas rectas tangentes, si estás en los reales. Si estás ya en los complejos, van a ser ciertos planos tangentes. Y resolver la ecuación diferencial en los reales o en los complejos va a ser a partir de ese costal de derivadas, que van a ser esas rectas tangentes o esos planos tangentes, construir una función cuyos espacios tangentes ya sean rectas tangentes, si es una función de R en R, o planos tangentes, si es una función de C en C. Esos planos tienen que coincidir con el costal de rectas o de planos que te dan. Bueno, ese costal es un campo de rectas o de planos. Esa es una posible interpretación de lo que es una ecuación diferencial. Y vamos a ver que estas ecuaciones diferenciales son muy sencillas, en el sentido de que son lineales. Y bueno, nada más para hacer una recapitulación, yo puedo tener aquí el espacio X, que es donde se va a dar la ecuación diferencial, va a ser una recta. Entonces aquí pongo el eje X y aquí pongo el espacio X punto, ¿vale? Entonces aquí yo tengo un plano, y si se fijan en este plano, yo podría hacer la gráfica de esta igualdad, y entonces tendría que esa igualdad es pues una identidad, ¿vale? Y entonces quiero que se sienta que esta ecuación diferencial es sencilla, porque yo podría tener aquí x punto igual a algo que fuera una función de x, que no necesariamente fuera una línea recta. Una línea recta es una función sencilla. Podría tener una función pues que fuera una
parábola o una gráfica en general, y entonces mi ecuación diferencial sería x punto igual a una función de x. En general, esas funciones pues dan lugar a ecuaciones diferenciales que pueden ser más complicadas que esta que estamos ahorita por recordar. Entonces x punto igual a x, tienes esta línea, y la manera en la cual podemos interpretar cómo construir ese costal de derivadas, que lo puedo ver como un costal de rectas tangentes, también lo puedo ver como un costal de vectores velocidad, lo puedo construir así. Cada altura, cada una de estas alturas, aquí tengo un segmento de recta, y entonces lo que hago es que este segmento de recta lo volteo 90 grados, y esta altura la voy a convertir en un vector. Este es el eje, y entonces, por ejemplo, aquí lo volteas, a lo mejor llegaría hasta acá, y entonces esta altura la volteas y la pones como un vector anclado aquí que va hasta acá. Y entonces, pues ahí tienes un vectorcito, un vector velocidad, ¿sale? Y de manera análoga, por ejemplo, en este punto tendrías esta altura, la volteas y obtienes un vector velocidad. Y entonces aquí también se interpreta esta ecuación que te dice que te paras en un punto X, y como esta gráfica es la identidad, yo me paro en cualquier punto aquí, me voy a esta altura, y entonces justo esta altura, como es la identidad, va a ser igual a X. Cuando yo la volteo, eso significa que la flecha que tengo que poner aquí es de tamaño X. Y entonces lo que sucede es que aquí obtengo un campo, y este campo sobre esta recta, de este lado las flechas van hacia abajo, cuando yo las roto quedan hacia allá, hacia el sentido contrario, y entonces tengo este campo. ¿Sale? Por cierto, en el 0 pues no hay altura, y entonces el vector del campo es 0. Y entonces aquí tengo una interpretación de esta ecuación que relaciona, este es el eje de las velocidades, este es el espacio de las posiciones. A veces este espacio se llama el haz tangente, y bueno, tengo aquí esta recta, y aquí al ir bajando estos vectores yo obtengo un campo vectorial, y este campo vectorial está definido sobre la recta. Y entonces encontrar una solución a esta ecuación diferencial es encontrar una parametrización. Una parametrización es un mapeo que va de los reales a los reales, y aquí puedo interpretar que este es el tiempo, y este tiempo a cada instante le asigno un punto en la recta X, y entonces tengo un X de t. Pero el chiste es que cuando yo me voy moviendo aquí, ese movimiento tiene que ir coincidiendo, y la velocidad de ese movimiento tiene que ir coincidiendo con este conjunto de flechas. Esa es la información de la ecuación diferencial. Y entonces, pues a ojo de buen cubero, intuitivamente ya se saben la respuesta. Pues aquí, por ejemplo, tendría que ser un movimiento que se va moviendo con esta velocidad. Si yo le pongo play, cuando llega aquí ya tiene que ir más rápido, entonces ese movimiento va a tener aceleración, y va a ser un movimiento que mientras más te vas alejando para allá, más rápido va. ¿Sale? Y de este lado va para el otro lado, y en el 0 te quedas quieto. ¿Sale? Y bueno, esta es la interpretación de la ecuación diferencial a través de un campo vectorial, que es un conjunto de vectores. Y aquí en cada uno de estos vectores está la información de la derivada, porque la derivada es la velocidad. Bueno, ahora vamos a ver la interpretación a través de las rectas tangentes. Para ver la interpretación a través de las rectas tangentes necesito
de manera habitual ponen esta recta volteada de manera vertical. Entonces la voy a poner así, de manera vertical. Y ese campo que yo tenía aquí, ya nada más voy a poner algunas flechas. Por ejemplo, si yo me voy aquí al 1, supónganse que este es el 1, entonces aquí la velocidad va para arriba y llegaría hasta acá. Si me voy al -1, aquí la velocidad iría para abajo y llegaría hasta acá. ¿Sale? Y entonces este campo que yo tenía aquí de manera horizontal, ahora lo voy a tener de manera vertical. Y bueno, aquí dense cuenta que se pueden encimar las flechas. Cuando uno quiere hacer el campo, solamente dibujas algunas flechas, porque si no se vuelve un encimadero de flechas. Por ejemplo, aquí si me voy al 2, aquí tendría que poner una flecha de tamaño 2 encima de este. Y entonces es la última que pongo, que llegaría como hasta acá. Y aquí también empieza aquí y supónganse que llega hasta acá. Y bueno, ahí está el campo. Si quieren, aquí podemos poner uno que parta en el 1/2 y tendría que llegar hasta el 1 porque es de tamaño 1/2 la velocidad, y aquí de -1/2 hasta el -1. Entonces aquí está este campo, lo he puesto así. Bueno, la diferencia de ver las cosas allá o verlas aquí es que aquí pintas explícitamente el eje del tiempo. Entonces, lo que va a suceder es que aquí el movimiento que sería la solución aquí, cuando pones el tiempo de manera explícita aquí, aquí te dibujaría una gráfica. Y entonces esa gráfica es la gráfica de la solución. En algunos libros de texto le llaman el espacio-fase extendido. Bueno, resulta que la solución a esta ecuación diferencial, pues resulta ser la exponencial. Entonces, por ejemplo, si en el tiempo igual a 0 estoy en 1, justo obtengo ni más ni menos que la gráfica de la exponencial. ¿Sale? Ahí está. Digo, espero que medio me salga. El dibujo ahí está, más o menos. ¿Sale? Ahora, vamos a interpretar este campo ahora de rectas tangentes. Este campo de rectas tangentes, aquí está x punto igual a x, entonces, lo que quiere decir, si estuviera bien hecho el dibujo, que por cierto voy a tener que corregir para que coincida, vamos a corregirlo. Aquí necesito pintar un cuadradito de tamaño 1, y entonces aquí este vector velocidad hacia arriba que mide 1, mide 1 que representa la velocidad del tiempo, y aquí yo tendría esta recta tangente. Va a ser esta recta de pendiente 1 debe de coincidir con la tangente de la exponencial. Entonces, si uno quisiera dibujarla bien, tendría que haberla dibujado así. Entonces, vamos aquí a modificar para que quede medianamente mejor. Y aquí, análogamente, tendría yo que dibujar un cuadrito. Y aquí, la diagonal del cuadrito representaría esta pendiente que aquí sería -1. Y entonces yo tendría que corregir un poco así. Ahí está. ¿Sale? Entonces borro esta. Ahora, el chiste es el siguiente. Si yo me fijo, cuando yo tengo una gráfica, la pendiente de la recta tangente, cuando yo pinto aquí este lado 1, puedo imaginar que el tiempo va caminando a velocidad constante 1. Este vector de aquí a acá mide 1. Aquí se forma un triángulo y la pendiente de la recta tangente es justo este lado de aquí y tiene que ser numéricamente igual al tamaño de este vector velocidad. Entonces este vector velocidad corresponde su tamaño con la pendiente de la recta tangente. Entonces esta ecuación diferencial yo la puedo interpretar como pintar una recta aquí. Ahora, esta ecuación no depende del tiempo, entonces yo puedo extender esta recta así. Y
es esta recta, yo la copio de manera paralela en los siguientes puntos, ¿sale? Supónganse, a ver, la voy a hacer más chiquita, ahí la copio aquí de manera paralela, y aquí, y aquí, y aquí. Y entonces, a lo largo de esta recta, todas las pendientes del campo de rectas que estoy poniendo miden tamaño 1. Si yo me voy a la recta de aquí abajo, en la recta de aquí abajo, este vector velocidad mide 1/2, y entonces por analogía con lo que hice aquí, si trazo mi triángulo del lado 1, entonces la recta tangente necesita tener una pendiente que es igual a 1/2, y entonces iría de aquí a acá, y entonces aquí tendría unas rectas de pendiente 1/2. Voy a pintar así, las voy a hacer más chiquitas, ¿sale? Y entonces en esta recta tengo que ir pintando unas rectas de tamaño que tienen pendiente 1/2, ¿sí? Entonces están menos inclinadas, y bueno, voy a pintar unas cuantas y así te la llevas para allá, ¿vale? Ahora, si tú te vas bajando, esta pendiente va disminuyendo. Cuando llegas a este punto, en este punto el vector velocidad es 0, y entonces aquí las rectas serían unas rectas que se van a encimar con el eje. Las voy a pintar como unos intervalitos para que las distingan, y entonces aquí tendrías unas rectas así. ¿Vale? Ahí está. Y si te vas para abajo, entonces este vector ahora va para abajo y le corresponde lo mismo que yo hice abajo, nada más que ahora mide 1 y ahora vas hacia abajo, la pendiente sería menos 1/2, entonces yo tendría que pintar aquí esta pendiente, y sobre toda esta recta horizontal tendría que pintar estas rectas de pendiente menos 1/2 de manera paralela, ¿sale? Bueno, les voy a pintar más duro para que se vea en el video. Recuerden, en el video, si quieren detalle aquí, pueden irse a YouTube, y en YouTube con la tablet o con el celular, con los dedos, le pueden hacer zoom, o pueden en los comentarios del video darle clic a una liga que les dejamos en donde pueden instalar una extensión para el Google Chrome, en donde desde la computadora también pueden meterle zoom al video. Entonces le pueden meter zoom al área del pizarrón que quieran. Entonces, cierro el paréntesis. Entonces, la ecuación diferencial ya con esta óptica, ahora la puedo interpretar en el espacio fase extendido, que es el espacio donde se da el movimiento, el espacio de posiciones X con el tiempo. Tengo un campo de rectas tangentes, que son las que estamos dibujando. Por ejemplo, aquí voy a hacer las últimas a lo largo de esta curva que está a altura 1. Si la pinto bien, es una recta paralela al eje que está a altura 1. Bueno, pues aquí yo tengo que ir pintando rectas con pendiente menos 1, que son aquí ya más empinadas hacia abajo. ¿Sale? Voy a pintar una que otra nada más, porque ya está más difícil, o sea, se van empinando. Y entonces, en esta manera de interpretar la ecuación diferencial, si yo escojo un punto en el plano, estoy dando unas condiciones iniciales, porque estoy dando una coordenada de tiempo y una coordenada en el espacio de posiciones, y eso quiere decir que en el tiempo fulanito estoy en el punto X menganito, y entonces por aquí va a pasar una solución. ¿Y qué va a ser la solución? Justo una curva que vaya siendo tangente a cada una de las rectas, de las cuales estoy pintando solo algunas. Por ejemplo, aquí si yo quisiera pintar esta otra recta, aquí estoy en la distancia 2, y entonces aquí yo tendría que pintar unas rectas que tienen pendiente 2 y estarían más inclinadas. Serían unas rectas así, ya las últimas que pinto, que aquí este es pendiente 1, este es pendiente 2, entonces ya se inclinan más, ¿sale? Y bueno,
Entonces, estas rectas, conforme yo voy subiendo, se van empinando. Entonces, cuando yo pongo por ahí el dedo en alguna de estas, lo que va a suceder es que la solución va a ser una curva que vaya integrando estas rectas, que van a ser las rectas tangentes de la gráfica de la solución. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el dedo aquí, pasaría una curva que va a ser una curva que tiene una forma exponencial y la puedo interpretar, fíjense en este razonamiento. Si yo me muevo de aquí a acá, la recta tangente continúa invariante, no se inclina, porque la ecuación diferencial no depende del tiempo. Entonces, si esta curva yo la empujo 1 para acá, pues entonces va a pasar tangente a esta. Y si le empujo 1 para acá, tangente a esta. Y si le empujo 1 para acá, tangente a esta. Entonces, por aquí yo me puedo ir al revés y me fijo dónde pego aquí con esta. Y entonces la solución que ya tenía la empujo de aquí a acá. Y va a ser la solución que pasa por aquí con esta recta tangente. Y es como una traslación de la gráfica de la función exponencial. Entonces, está difícil. Voy a pintar alguna otra nada más. Por ejemplo, esta sería algo así. Si estuviera bien dibujado, bueno, ahí está más o menos. Y sería aquí esta otra y por aquí esta otra. ¿Sale? Y entonces tengo una familia de gráficas de las una familia de gráficas que son curvas exponenciales y que son, me agarro la que tiene condición inicial en 0, estoy en 1, esa es justo la gráfica de e a la t, y las otras son traslaciones hacia allá y hacia acá. Esta sería la gráfica de una exponencial que sería menos e a la t, y también voy a tener traslaciones, y aquí voy a tener una solución especial, y esa solución especial va a ser la gráfica de la constante 0. ¿Sale? Y entonces, bueno, pues aquí hay otra óptica de ver la ecuación diferencial. Esta óptica sería a través de un campo de rectas. Y esas rectas yo las puedo interpretar como una función lineal que va aquí en este caso del tiempo al espacio de las posiciones, que es una recta, y entonces son rectas. Esto lo digo porque ahorita vamos a ver qué pasa cuando yo me voy a los complejos. Bueno, entonces hasta aquí hemos analizado, voy a poner aquí una línea divisoria, ¿vale? Y entonces, de aquí para acá, hemos hecho el análisis de esto, ¿vale? Y ahora, en este lado, voy a hacer el análisis de esto. Y vamos a ver, pues, las analogías. Esto viene aquí junto, pero del lado derecho. ¿Vale? Y entonces, vamos a traducir primero esto. Vamos a ir traduciendo cada una de las cosas. La ecuación diferencial es una ecuación diferencial que también va a ser lineal. Nada más que ahora, cuando yo cambio el espacio, en lugar de estar en un espacio de posiciones que antes era una recta, ahora el espacio de posiciones es un plano complejo. Entonces ahora estoy en un espacio que va a ser un plano. Entonces la manera de interpretar la ecuación diferencial es poner el plano complejo donde antes yo denotaba las coordenadas como X, ahora voy a poner aquí el plano complejo. Este plano es donde va a estar Z, entonces Z está en el plano complejo, y aquí Z punto, ¿sale? También va a ser otro
plano complejo. ¿Sale? Y entonces es la primera, pues el primer cambio. Entonces aquí sería z punto. ¿Vale? Y entonces, ahora yo quiero interpretar esta ecuación diferencial y va a suceder algo análogo. Por ahí va a haber el análogo a esta línea, que era una función lineal como la identidad en la recta. Ahora z punto igual a z va a ser la identidad aquí en este plano. Aquí ya no puedo ver las cosas, pero voy a pintar, por pintar algo, voy a pintar un plano así. Y de nuevo, aquí podría haber unas funciones en donde z punto no necesariamente fuera una función lineal de z, y podría tener yo superficies ahora que podrían ser más complicadas. Luego, aquí, en esto de pasar la información de aquí para acá, cuando estábamos en la recta, estas alturas las volteábamos y obteníamos estos vectorcitos. Ahora vamos a tener que modificar un poquito eso, porque pues ahora estamos en 2 dimensiones. ¿Sale? Y entonces lo que vamos a hacer es que en cada punto en lugar de ser una altura, va a ser ahora un número complejo, porque yo tengo una función de c en c. ¿Vale? Y esta altura representa la derivada. Y bueno, para hacer el análogo a esto aquí, voy a usar la interpretación, por ejemplo, de que la derivada de las funciones de variable compleja son rotaciones y expansiones. Entonces, para cada punto de estos, vamos a llamarle a este sería la altura z punto. Y aquí, fíjense, aquí era el eje del tiempo. Este es el eje del tiempo, aquí le puse z, le pongo tiempo, pero para distinguir del tiempo de allá le voy a llamar tau, un tiempo complejo. Entonces aquí yo tengo, así como aquí tenía que la derivada dependía, perdón, aquí es z, aquí todavía no es el tiempo, aquí es z, si el tiempo va a venir acá. A ver, aquí tuve un lapsus a la hora de cambiarle a ver, aquí no es que aquí al principio lo puse x, aquí este es x, en este dibujo hasta acá es x con x punto, de hecho el haz tangente lo dijimos, y aquí es el tiempo. Entonces aquí sí es z, y entonces lo que les estaba diciendo es que para construir estos vectorcitos, lo que voy a hacer es que esta altura es un número complejo y es z punto, ese z punto va a ser la derivada de z con respecto a un tiempo. Ese tiempo va a ser complejo, pero ya habíamos visto que las derivadas de variable compleja las puedo ver como rotaciones y expansiones, ¿vale? Entonces, aquí este numerito, ¿sale? Yo lo puedo interpretar, a ver, acuérdense, cuando yo tenía la función lineal L de z igual a un numerito W por Z, este W lo que hacía era que iba a rotar y a expandir el plano, ¿sale? Y bueno, pues, ¿qué sucede? Que aquí, para cada W, a ver, por ejemplo, aquí una base, esta es una base del plano,
y entonces este número que sería el básico 1, lo puedo interpretar como el 1 complejo también, ¿sí? Se va a un número que tiene que ver con W, y el que está a 90 grados, como es una rotación y una expansión, se va a uno que está del mismo tamaño, pero 90 grados. Y entonces, el análogo a bajar aquí estas alturas, como esta altura es un número complejo W, yo voy a usar esta interpretación, y entonces, a la hora de que bajo, voy a bajar estos dos vectores. Y entonces, a la hora de que bajo las cosas aquí, voy a tener un par de vectores aquí en el plano que van a ser perpendiculares. ¿Sale? Y entonces, esta interpretación así de bajar las cosas con unos campos, yo lo puedo hacer, nada más que ahora, como ya estoy en números complejos, voy a obtener dos campos. ¿Sale? Y ya está más difícil hacer el dibujo. Por ejemplo, a ver, recuerden cómo era la función exponencial. En la función exponencial, o sea, lo que pasa es que la función exponencial de variable compleja va a ser solución de esto. Entonces, para que me entiendan cómo sería la familia de campos, pues hay que recordar un poco cómo era el mapeo de la función exponencial. Lo voy a poner aquí. Entonces, la función exponencial me mapeaba bandas de 2pi en todo el plano, y estos intervalos me los iba mapeando en círculos que iban creciendo. Y cuando yo me pasaba de este lado del eje, los círculos se iban haciendo más pequeños. ¿Vale? Y si eso era así, y si yo agarraba estas líneas iban a ser rayos. ¿Vale? Bueno, entonces, esta pareja de campos, cuando yo bajo las cosas, pues justo me van a dar estos, lo voy a poner así, uno amarillo y el otro blanco, estas parejas de vectores. Uno sería tangente al círculo, otro sería tangente radial, y entonces esa sería una interpretación de esta ecuación diferencial. Y por cierto, que el campo amarillo lo puedo interpretar yo como, imagínense que están en R2, el campo amarillo lo puedo interpretar como x punto igual a x en R2. Ese campo amarillo es, me voy a un punto en R2 y la distancia al origen la copio y la pego y obtengo un campo radial, y el segundo campo sería rotar ese campo 90 grados y obtengo el campo blanco que estoy poniendo aquí, y ese campo rota. ¿Vale? Entonces aquí estoy poniendo unos, lo roto y obtengo lo roto y obtengo ¿vale? Bueno, entonces la idea es que aquí esta altura es un W, de hecho puedo interpretarlo como el amarillo, y aquí pongo un amarillo y una rotación de 90 grados y obtengo un campo blanco, y acordándonos cómo era la función exponencial, sería un campo radial y un campo que gira. Entonces, aquí estamos generalizando la idea de lo que es cambiar X por Z acá, y entonces yo tendría a la hora de que hago esto, de agarrar estas alturas que ahora son números complejos, lo volteo, pero ahora está difícil de ver. En R4 obtengo un campo amarillo y su campo perpendicular, y cada pareja de campos tiene que ver con esta interpretación
de que las derivadas son amplit-twist, o sea, rotaciones y expansiones. Entonces, de esta manera puedo cerrar esta idea de generalizar lo que aquí yo tenía como un campo x punto igual a x. Tengo aquí el espacio de posiciones, el espacio de velocidades. Rotaba esto, obtenía un campo vectorial en el espacio de posiciones. Aquí tengo ahora la ecuación diferencial, va a ser un plano, en general es una superficie. Cuando yo roto esto, obtengo un campo amarillo, pero ahora, como son funciones lineales complejas, encierran una función lineal de R2 en R2, que son amplit-twist, y entonces esa función lineal de R2 en R2 puede quedar codificada con lo que le haces a una base. Este sería el vector amarillo. El vector amarillo se va para acá. Y el otro sería el vector blanco, que sería como la imagen del que está a 90 grados o del I, si quieren. Y entonces aquí, cuando yo bajo para tener la información de la derivada en cada punto, así como aquí yo tenía, como es de variable real, la derivada con un vector Larmo. Cuando estoy en variable compleja necesito dos vectores y entonces por eso me da esta pareja de campos. Y las soluciones justo pues son estos rayos que se mueven aquí. Acuérdense que estos rayos provenían de hacer la gráfica de una función exponencial así, y yo proyecto para acá y entonces obtengo este rayo, y cada uno de estos rayos son esos. Y las soluciones del campo blanco son círculos que tienen que ver con el hecho de que cuando yo evalúo la exponencial en los ejes, en las rectas verticales, entonces estoy en círculos y estoy rotando, ¿vale? Y bueno, podía haber otros campos que eran intermedios, que tenían sus soluciones espirales. Entonces, hasta aquí he generalizado esto. Y lo que me falta intentar generalizar es esto de acá. Y entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Lo que había que hacer, fíjense que este espacio que estaba aquí horizontal, si quieren hay que tal vez ponerle un color al espacio, un color que no hayamos usado. ¿Cuál color no hemos usado? Un color que... voy a usar un azul. A ver, si quieren aquí, este espacio lo voy a poner azul. ¿Sale? Nada más unos pedacitos, nada más para que se entienda. Este es el espacio de las posiciones, que ahora lo quiero poner azul. Este iría en azul. Bueno, ahora el que iría en azul, el espacio de las posiciones, ahora estoy en los números complejos, iría así en azul. ¿Vale? Y entonces lo que hacíamos aquí para pasar de esta interpretación de hacer el campo en el espacio de posiciones, aquí yo ponía el espacio de posiciones como el segundo eje de R2, ahora voy a poner el espacio de posiciones como el segundo eje de C2. Y entonces aquí pues va a ser este espacio, ahora va a estar ahí. Va a ser ese espacio, el espacio de posiciones de manera vertical, entre comillas, porque ahora ya estoy en R4 y lo que voy a hacer es ahora pasar de la interpretación. Aquí yo tenía un conjunto de flechas, cuando paso a variable compleja, a tiempo complejo, las derivadas van de R2 en R2 y entonces tengo un conjunto de flechas, pero en realidad es más que eso, porque es un par de campos. Y en realidad ese par de campos puede tener muchos otros campos ahí metidos, pero bueno, con ese par de campos genero todos los demás, ¿sale? Y entonces aquí tengo como un par de campos que me pueden generar todos los demás. Entonces, la óptica de un campo vectorial aquí me da como un par de campos acá. Y falta la óptica del campo de rectas. Estas sí van a ser rectas porque son funciones lineales del tiempo al espacio de posiciones. Ahora aquí el tiempo
Y si quieren le voy a poner otro color aquí para no confundir. Si quieren lo pongo morado. Entonces aquí el eje del tiempo, si lo pongo morado, sería este así. ¿Sale? Bueno, ya, unos trazos, ¿no? Y entonces ahora este va a ser un eje del tiempo, pero ahora el tiempo va a ser complejo. ¿Vale? Bueno, y entonces ahora lo que va a suceder es que tengo que yo calcar de la misma manera esta discusión, pero ahora el tiempo se vuelve un tiempo complejo. Entonces ahora el t real lo ponía como una t normalita, ahora va a ser tiempo complejo, lo voy a poner así, tiempo en los complejos, ¿sale? Y bueno, entonces lo primero que tengo que ver es que en lugar de campo de líneas rectas, necesariamente va a cambiar, no van a ser rectas, porque esta era una función lineal que iba de, voy a decirlo incorrectamente, de esta recta al espacio de posiciones. En realidad va de un espacio tangente a esta recta a un espacio tangente al espacio de posiciones, pero bueno, en el fondo es como si fuera una función lineal de R en R, y aquí iría de un espacio tangente aquí, que sería como R2, a un espacio tangente al espacio de posiciones, que es otro plano. Entonces ahora lo que era aquí un campo de rectas, ahora se convierte en un campo de planos. ¿Sale? Y bueno, o sea, lo que hay que interpretar ahora es que a partir de esta flecha, yo podía construir esta. ¿Cómo? Pues suponía que el tiempo se movía ahí a velocidad 1, y entonces me formaba aquí un triangulito, y en el fondo lo que estoy haciendo es que es como si yo tomara una base de y tengo esta base y la imagen es esta. Entonces, si yo sigo esa idea, aquí yo tendría que tomar dos vectores básicos en los puntos de aquí. Entonces, a ver, supónganse que agarro un punto aquí, agarro un punto acá. ¿Sale? Y así como pasaba por aquí una recta paralela al eje del tiempo, aquí pasa un plano paralelo al eje del tiempo complejo. ¿Sale? Y entonces, aquí este vector me daba lugar a una recta compleja, y este vector yo lo puedo ver como la imagen de un básico bajo una cierta función lineal que iba de R en R. Ahora yo tendría que agarrarme en dos básicos, ¿sale? Y el análogo a esta recta va a ser una función lineal compleja. Acuérdense que las funciones lineales complejas son rotaciones y expansiones, y su gráfica son ciertos planos especiales en R4. Bueno, pues uno de esos planos me tendría que quedar aquí así. Y no sé qué colores usé aquí, creo que los dejé blancos. Ahora, el chiste es que aquí ya se complica un poco, está difícil verlo. Esta recta tangente, si yo me movía por el eje del tiempo, esa recta no dependía del tiempo. Entonces yo la trasladaba a todos los puntos de ese eje y me daba una familia de rectas paralelas. Aquí yo hago lo mismo. Este plano por el origen en R4 lo muevo sobre todos los puntos en este plano y me debería de dar una familia de planos paralelos que están sobre este plano. Entonces, a ver, vamos a recapitular. Yo me movía por todos los puntos del espacio de posiciones, trazaba una línea paralela al eje del tiempo, y yo iba a tener una recta que tenía que mover de manera paralela. Y esa recta era la gráfica de una función lineal que yo podía ver así como, así ingenuamente, de el eje del tiempo
en el espacio de posiciones. Si hago lo mismo aquí, entonces esa función lineal ahora ya va de R2 en R2 y tengo que trasladarla así paralelamente y tendría unos planos a lo largo de todo este eje paralelo. Y si me voy a otro punto por acá, tengo otro plano. Y aquí, para este punto, es como moverme aquí para arriba. Por ejemplo, aquí se iba empinando más. Entonces aquí yo tendría un efecto sobre este plano. Supongan que ya saben cuál es, lo dibujan. Y entonces este plano lo tendrían que ir poniendo de manera paralela sobre este plano. ¿Vale? Bueno, entonces, a ver. Vamos a... Está difícil ver, pero si yo hago eso para todos estos puntos y me agarro la recta tangente y la muevo así paralelamente sin cambiar, al final obtenía un campo de rectas tangentes en R2. Si hago lo mismo aquí, me voy sobre estos puntos del plano y me agarro un eje que ahora va a ser otro plano y el plano tangente lo muevo paralelo en el otro plano, paralelo al plano morado, es el eje del tiempo. Al final obtengo un campo de planos en R4, lo que es lo mismo en C2. Bueno, así como aquí yo construía la gráfica de una solución, aquí, si yo obtengo una superficie cuyos planos tangentes vayan coincidiendo con este campo de planos que estoy construyendo a partir de esta ecuación, entonces tendría el análogo a esto, y el análogo a esto ahora sería una superficie, y sería la gráfica de las soluciones. Las soluciones, así como aquí, eran parametrizaciones donde cada tiempo lo mandabas a los reales y tenías un x de t. Ahora aquí, si lo veo como parametrización, a cada tiempo que está en los complejos, yo lo mandaría a z de ese tiempo que también está en los complejos. Y entonces aquí, así como yo aquí tenía una función de RNR que sería una parametrización y me daría un movimiento aquí, entonces esto sería el análogo a la parametrización y sería el análogo a lo que sería un movimiento, nada más que aquí el tiempo es complejo y es un mapeo de C en C. Bueno, esta es la óptica de ver las cosas solo en el espacio de posiciones, ahí sería el plano complejo. Si yo meto el eje del tiempo, entonces es la gráfica. Y de manera análoga, así como yo tengo aquí la gráfica, proyecto aquí y tengo un movimiento que se va acelerando, el análogo a esta gráfica, E a la t, va a ser la gráfica del exponencial. ¿Sale? La gráfica del exponencial que nosotros ya hemos discutido durante clases, y esa gráfica del exponencial estaría aquí en este C2 y entonces sería el análogo a una de estas. A ver, aquí ya no voy a poder hacer el dibujo. Voy a pintar una de estas, por ejemplo esta, que es una solución especial porque quiero que en 0 pase por 1. Entonces imagínate que aquí este es el 0 complejo y este es el 1. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es un fraude. ¿Por qué? Porque yo tendría que pintar aquí una superficie verde que sería la gráfica de la función e a la tau, donde tau es complejo, o sea, es como la gráfica de e a la z que hemos estado haciendo, pero la gráfica de e a la z vimos que era suficientemente complicada. De hecho, aquí acabamos de decir que si yo tomo esta banda, entonces por ahí ya cubro todo el plano. Entonces, aquí no puedo ver ni siquiera R4, pero supónganse que en este plano toman el análogo a esta banda. Supónganse que esto es el análogo a esta banda, la voy a rellenar ahora de verde.
la imagen bajo la exponencial de esa banda me tapa todo el plano complejo. Entonces aquí cuando yo me muevo en esta banda, la superficie me tapa todo el plano y avanzo tantito más con una banda así como aquí para arriba y tendría que tapar todo el plano. Y entonces ese fenómeno de que cada vez que yo avanzo con una banda voy tapando todo el plano, aquí la superficie que yo tendría que hacer en R4, cada vez que avanzo esa banda tendría que estarme tapando todo el R4 y sería una cosa como es la exponencial compleja, una superficie bastante complicada y que se va enredando. Y lo que hay que recapitular es que si yo hago un dibujo aquí fraudulento de la gráfica de la exponencial, que no lo puedo hacer porque debería estar en R4 y además se enreda mucho y yo lo voy a hacer en R3 y además proyectado al plano del pizarrón, tendría que pintar por ahí una superficie que es tangente en cada uno de estos puntos a estos planos, entonces la podría pintar así, y luego si por aquí corta acá, pues tendría que ser tangente a este otro plano, denme chance de dibujarla aquí, que aquí vuelva a ser tangente, en fin, es algo muy esotérico aquí, pero si yo pudiera ver las cosas en R4, es la generalización de esta idea y tendría una superficie que tendría que ir siendo tangente a esos planos. Entonces, esta idea de la interpretación de esta ecuación diferencial, decidimos sí mencionarla porque es probable que no se animen ustedes a llevar más variables complejas, es probable que no se animen a llevar más ecuaciones diferenciales y entonces, pues posiblemente no oigan de ecuaciones diferenciales de variable compleja. Por eso decidimos platicarles un poquito. Este es un ejemplo de los fáciles, entre comillas, de una ecuación diferencial compleja. Esperemos que les guste un poco, que les cree curiosidad para la gente de la Facultad de Ciencias, pues que tomen con algunos maestros que pues no son muchos, pero sí dan esta óptica de las ecuaciones diferenciales con tiempo complejo y que bueno, si les gustó, si son de otros lados, pues también hay pláticas por ahí en Ciencias TV de estos profesores, Laura Ortiz, Ernesto Rosales y varios profesores que han estado con ellos, Jessica o Jessie, hay varios profesores que también trabajan con estas ecuaciones diferenciales complejas, pueden buscar ahí sus pláticas y bueno, por eso decidimos hacer esto. Y entonces, para redondear la última idea, cuando me voy a variable compleja, esta óptica de ver el espacio fase extendido de una ecuación diferencial es tener un campo de planos. Esos planos van a ser las derivadas de variable compleja. Esos campos de planos, en el caso de la función x punto igual a x, son invariantes porque no dependen del tiempo en estos planos paralelos al plano del tau, que es el tiempo complejo, y obtengo una distribución de planos en C2, y cuando es z punto igual a z, voy a tener que si me fijo en 0 del tiempo complejo y me voy al punto 1, voy a tener una superficie que pasa por ahí y va a resultar que esa superficie va a ser la gráfica del exponencial e a la z. Y si yo me voy a otros puntos, así como aquí yo me movía a otros puntos, voy a tener otras gráficas que no va a ser exactamente e a la z, pero su gráfica va a ser una traslación en el eje del tiempo de a la z. Aquí ya voy a tener dos direcciones para trasladar porque es un plano de tiempo complejo y entonces tengo la e a la z y la muevo, la puedo mover en un plano y cuando muevo esa e a la z en un plano, o sea, la puedo mover para acá y en otra dirección y en cualquier combinación de esas dos, lleno el espacio C2 de gráficas que son como e a la z, así como aquí. ¿Vale? Y bueno, esa sería pues una interpretación de una ecuación diferencial con tiempo
complejo, una de las más sencillas. Las soluciones en este espacio fase extendido serían las gráficas de las exponenciales e a la z y sus traslaciones. Aquí yo podría decir traslaciones horizontales, donde el eje era una recta, ahora podría decir traslaciones horizontales, pero ahora el eje es un plano, entonces el ser horizontal es ser cualquier vector de ese plano, y entonces en lugar de tener solo una recta de traslaciones, ahora tengo un plano de traslaciones, y si tengo el monstruito que es la gráfica de la función e a la z, que cada vez que yo camino una franja adecuada en este plano de tiempo complejo, yo tapo toda la imagen, ese monstruito lo traslado en ese grupo de traslaciones que es el plano, y entonces hago una especie de foliación con estas curvas, así como aquí se puede ver un poco en el plano, aquí ya no lo vemos, pero sería tener tantas superficies como puntos en este plano de traslaciones, y todas van a ser paralelas a la gráfica del monstruito que es e a la z. Y eso sería una de las ecuaciones diferenciales más sencillas en variable compleja, z punto igual a z, y que también puede motivar a la exponencial, ¿sí? Yo puedo llegar y decirles, ¿quién es la exponencial en variable compleja? Es la solución que en el tiempo tau del plano complejo, 0 pasa por el 1, ¿vale? Del espacio de posiciones, que también es un plano complejo. La solución va a ser una superficie que es la gráfica justo del monstruito e a la z. ¿Vale? Y finalmente, ya está, ahora sí las dos ópticas. Y finalmente, quiero aprovechar unos instantes para decir que yo puedo interpretar la ecuación diferencial. Aquí se va a ver, lo voy a intentar llevar para acá, pero se complica y a lo mejor ya no se ve, pero mencionarlo. Fíjense que si yo empiezo aquí y dejo correr el tiempo, por ejemplo, hasta acá, entonces tengo el espacio de posiciones inicial y tengo el espacio de posiciones aquí después de un segundo, por decir algo. Y entonces, si yo me tomo un punto aquí, me puedo dejar llevar por la gráfica y al final llego acá, y si estaba en este, llego en este, y si estaba aquí, me quedo aquí. Ahora, entonces, es como ver una película completa, y si yo voy montado en ese espacio, es equivalente a proyectar aquí, sería como ver el efecto del campo, aquí sería como un fluido que va hacia allá, y este es como una fuente, si quieren volteenlo, la fuente, y todo se va para allá, y ya lo ponen aquí si quieren, es que si no luego la gravedad hace que cueste trabajo ver las cosas. Esto es como una fuente y aquí sale y todo se va para allá. Bueno, aquí se ve la película completa porque le pones play y vas atravesando estos ejes y tú te vas moviendo por la gráfica. Entonces, cuando vas de aquí a acá, si te olvidas de esto, hay una función de este espacio en este espacio, que es como agarrar la recta y estirarla. Y entonces llegas a esto. ¿Sale? Bueno, aquí puedo interpretar el flujo acá como irme moviendo a lo largo de estas soluciones, de un instante de tiempo al otro. Aquí podría suceder algo análogo, nada más que aquí ya tengo un tiempo de 2 dimensiones, entonces hay muchas formas de ir de un punto a otro. Así, si yo quiero ir del tiempo 0 al tiempo 1, puedo ir de muchas formas, ¿no? Y entonces, aquí lo interesante es ver que tengo 2 puntos y puedo agarrar una curva u otra, y al final, así como aquí tenía una función del espacio de posiciones en el espacio de posiciones, aquí tendría un punto aquí y otro punto acá. A ver si quieren hago el dibujo.
A ver, si quieren voy a pintar este plano complejo, ya no como triángulo, sino como un plano. Y entonces, a ver, imagínense que este es el origen. Y por aquí pasan estos dos ejes. ¿Sale? Entonces, imagínense que empiezo a moverme de aquí para allá. Entonces, aquí traigo esta rebanada y aquí traigo esta rebanada. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo me muevo de aquí a acá, estos puntos, así como aquí, se iban a mover siguiendo la solución. Aquí también las soluciones son superficies, pero esta línea da la pauta para moverte aquí arriba y te mueves de un punto a otro, entonces obtienes una función de este plano en este plano. Por ejemplo, si aquí en estos planos, en estos campos, perdón, en el amarillo y en el blanco, acuérdense que correspondían a moverme en líneas así, el amarillo, y en líneas así el blanco. Entonces, si yo me agarro estas líneas que están aquí en este plano morado y me muevo por las amarillas, entonces lo que sucede de esta rebanada en esta rebanada es como agarrar el plano y expandirlo radialmente. Y si me muevo por las líneas verdes, que sería moverte así, entonces tú te moverías de este plano a uno que estaría, bueno, ya imagínenselo más para acá, ¿sí? Por ejemplo, así. Y entonces el efecto de ir de aquí para acá es rotar. ¿Vale? Y bueno, eso era lo que quería mencionar. Ahí ya hay maneras distintas de moverse, pero puedo interpretar que cuando yo me voy moviendo aquí, se va produciendo una transformación del espacio de posiciones en el instante de tiempo inicial y luego a otro instante de tiempo. Y aquí, por ejemplo, si en esta ecuación diferencial que sabemos un poco de la geometría, cuando voy de aquí a acá, expando, y cuando voy en la otra dirección, roto. Bueno, espero que despierte un poco de curiosidad. Aprovechamos la relación que hay del exponencial con la ecuación diferencial lineal muy sencilla, x punto igual a x, que es como la identidad, lo llevamos al plano complejo. Aquí teníamos la identidad aquí da lugar a un par de campos, una de las ópticas, la otra óptica da lugar a un campo de planos, y ese campo de planos es integrado por una familia de superficies que van a ser e a la z y sus traslaciones, y van a ser las soluciones de esta ecuación diferencial de variable compleja con tiempo complejo. Y bueno, espero que les haya gustado, y bueno, aquí acabamos la sesión del día de hoy. Piénsenle, si hay dudas las vamos viendo. Va que va, pues buenas noches y saludos luego si nos ven en internet.